tienes en mente para nosotros hoy? Sí, saludos Gardner, y de nuevo, gracias por tenerme. Siempre es una bendición de poder pasar tiempo en la palabra del Señor. Quizás lo que quiero hacer hoy, quizás sea de ánimo, pero más que cualquier otra cosa, yo creo que es una exhortación que aprendemos de la palabra del Señor. Y para mí, y yo siempre digo esto, depende de lo que estoy enseñando, pero honestamente, yo creo que esta es probablemente mi escritura más favorita del Nuevo Testamento. Y se encuentra en el libro de Efesios, en el primer capítulo, y simplemente es el tercer versículo. Entonces, Garner, si puedes leer Efesios capítulo 1 y el versículo 3. Ya es que tu texto favorito voy a tener que leer con mucho cuidado. Pero es bonito, es verdad. Dice el texto. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Gracias, Gardner. Déjame decirte, la razón en la cual me encanta este versículo tanto es porque en muchos sentidos este versículo es como que el resumen de todo el libro y en muchos sentidos es el resumen de lo que debe ser la vida del cristiano. Si te das cuenta, según el versículo 3, ¿quién bendice a quién? Bueno, Dios bendice a todos. Sí, Dios no ha bendecido a todos con cada bendición en los lugares celestiales en Cristo Jesús, pero hay otra también relación de bendición. Note cómo empieza el versículo, ¿quién bendice a quién? Pablo bendice a Dios. Sí, Pablo está bendiciendo a Dios. Y ahora me encanta la lengua español porque esto se explica mucho mejor en español que en inglés. Cuando nosotros pensamos en esa palabra bendecir y lo que significa, ¿sabe? En bendecir hay como que dos palabras dentro de ellas. Y no sé si puedes notar las dos palabras que están en bendecir, ¿cuáles son? Son bien Bien, y decir. decir. O decir buenas cosas. En el griego la palabra es eulogos, donde tenemos la palabra por eulogia. Creo que es una palabra en español, ¿verdad? Eulogy. Sí. Ok, sí. Conozco a una hermana, Eulogia, Y lo que significa su nombre la son. mamá de Herman. De todo. Ok. Okay. Y lo que significa esa palabra son buenas palabras. Y de nuevo, nosotros entendemos que cuando Dios bendice o cuando Dios habla, buenas cosas suceden. ¿Sabes? Si tú piensas en Génesis capítulo 1, de la manera que Dios creó todo el mundo, fue a través ¿de qué? De hablar, y Dios vio que era ¿qué? Bueno, Que era bueno, porque cada vez que Dios habla, sus palabras no simplemente son intenciones para actuar, sino sus palabras son acciones y lo que Él hace son buenos. Aún la manera en la cual nosotros recibimos vidas en Cristo Jesús es a través de estas buenas nuevas o a través de sus bendiciones. Entonces, lo que Pablo hace del capítulo del 1 al 3 es que Él nos muestra las maneras en las cuales Dios nos bendice. En el capítulo 1 tenemos las bendiciones en Cristo Jesús. En el capítulo 2 tenemos dónde estábamos cuando Dios decidió a bendecirnos. Y en el capítulo 3 tenemos el hecho de que ahora los gentiles, tanto como los judíos, son coherederos de la misma gracia del Señor y que todos juntos jugamos un nuevo papel para el Señor. Y lo que me fascina es de ver estas bendiciones y apreciar estas bendiciones. Pero, Gardner, yo creo que lo que a veces sucede es que nosotros vemos estas bendiciones, recibimos estas bendiciones y cristianos como que viven sus vidas sin pensar nada más que eso. Pero vemos que pero vemos que lo que Pablo no, hace no, no. en estos versículos es que Pablo está procurando a bendecir el Dios que lo ha bendecido. Amén. Y cuando nosotros pensamos en las razones en las cuales Dios no ha bendecido, es para que yo use esas bendiciones para bendecirlo o decir buenas cosas de él. Y yo creo que eso es mucho más de simplemente lo que digo, sino que si yo he sido bendecido por el Señor, la manera en la cual yo vivo está diciendo algo de Dios. Y quiero que simplemente veamos 3 versículos. Bueno, 6 versículos, pero 3 van a ser cortas. Pero 3 versículos, en los primeros 3 capítulos, las cosas que Pablo dice en cómo nosotros bendecimos al Señor a través de las bendiciones que Él nos ha dado. Entonces, de nuevo, en el capítulo 1, desde el 3 hasta el 14, Él habla acerca de las bendiciones espirituales que tenemos en Cristo. Y Gardner, si tú puedes leer el versículo 6, el fin del 12 y el fin del 14. 6, fin de 12, fin de 14. Sí, por favor. 6. Para
alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. El fin del 12 ahora. 12 dice, en Cristo seamos para alabanza de su gloria, Y el fin del versículo 14, por favor. para alabanza de su gloria. Que son el capítulo 1, cuando nosotros vemos las bendiciones con las cuales Dios nos ha bendecido. Pablo dice que Dios te bendice Ujú. para que tú uses esas bendiciones. ¿Con qué razón? Para alabanza de su gloria. Exactamente, para que cuando las personas te vean, ellos sepan de que Dios es digno de alabanza. Ok, mira el capítulo 2. En el capítulo 2, Pablo va a mencionar que ustedes estaban muertos en Cristo, pero Dios te dio vida. Digo, ustedes estaban muertos en sus pecados, pero Dios te dio vida juntamente con Cristo Jesús. Y noten la razón en el versículo 7. A fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Ok, eso des en cuenta. En el capítulo 2, Pablo dice, tú estabas muerto en tus pecados y tus Ujú. delitos, pero Dios, siendo rico en misericordia, te dio vida en Cristo Jesús para mostrar o a fin de mostrar en cada siglo de que Él es un Dios bondadoso. Y Él muestra eso por decir, mira a Gardner, mira a Bill, miran a otras, a estas personas que estaban muertos en sus pecados y yo le di vida. Y yo puedo hacer lo mismo contigo. La tercera encontramos en Efesios capítulo 3, versículo 10. No, en el capítulo 3, Pablo está mencionando el hecho de que ahora él es prisionero de Cristo por los gentiles y que podemos conocer el misterio de Dios, que Dios quiso salvar a los gentiles tanto como a los judíos. Y noten la razón en la cual Dios nos bendice de esta manera en el versículo 10. A fin de que la infinita sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en las regiones So, celestiales. si nos damos cuenta, en el versículo 10, Ujú. ¿qué dice el cristiano acerca de Dios? O la iglesia, todos los cristianos, ¿qué decimos acerca de Dios? Demostramos la infinita sabiduría de Dios. Exactamente, que a través de nuestra unidad, y él habla más acerca de eso en el capítulo 4, pero que a través de nuestra unidad, a través de la forma en la cual yo vivo, yo muestro de que Dios es sabio. Entonces, quizás piensen en esto. Cuando tú piensas en las bendiciones que tú tienes en Cristo Jesús, cuando tú piensas en la vida, cuando piensas en la redención, cuando piensas en la gracia que el Señor te ha dado, cuando tú piensas en el hecho de que tú estabas muerto y ahora has recibido vida, cuando tú piensas acerca del hecho de que ahora tú conoces el misterio de Dios y que juntamente podemos hacer un cuerpo, acuérdate del por qué Dios te ha bendecido de esta manera. En el capítulo 1, Dios nos ha bendecido de esta manera para que yo con esas bendiciones le muestre al mundo de que Dios es digno de alabanza. Amén. Y cuando el mundo piensa que Dios no es nadie, cuando el mundo piensa que Dios no se merece esta alabanza, nosotros somos lo que tenemos que vivir de tal manera que mostramos que eso no es real. En el capítulo 2, nosotros mostramos de que Dios es bondadoso. Y cuando el mundo está padeciendo diferentes pruebas o están sufriendo las cargas de su muerte y está diciendo, Dios no me quiere, la respuesta somos nosotros. Mira a estas personas, o nosotros somos los ejemplos de la bondad del Señor. Amén. Y la tercera es que cuando las personas piensan que quizás Dios no tiene un plano, Dios no sabe lo que Él está haciendo, o mira qué tan desordenado está el mundo, Dios muestra su sabiduría a través de uniéndonos todos. Y quizás eso nos ayuda a ver la responsabilidad que nosotros tenemos. Quizás eso nos ayuda a reconocer, de nuevo, la carga que nosotros tenemos como cristianos. Pero algo que me encanta, el fin del capítulo 1 y el fin del capítulo 3, Pablo ora una oración, dos oraciones, y en ambas él está diciendo que nosotros tenemos estas cargas difíciles, pero Dios también nos ha bendecido con el poder de su Hijo, que él usó para resucitar a Cristo de entre los muertos, para ayudarnos a cumplir estas cosas. Entonces, Amén. Dios te ha bendecido para que tú uses esas bendiciones para bendecirle a Él. Espero que esto sea de ánimo. Qué gran bendición y qué gran responsabilidad. Pero que Dios nos ayude en ella.
Gracias, Billy. Espero que Gracias, Gardner. tengamos más estudios de Efesios en las semanas que vienen, si Dios Sí, quiere. primero Dios, podemos hacer eso un poco más. Muy bien. Muchas gracias. Dios le bendiga. Gracias. Bye.